Hola otra vez, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver las funciones sintácticas del sintagma verbal. Si bien ya hemos considerado en términos generales las funciones de complemento y la de adjunto, veremos un poco más en detalle los principales tipos de complementos y adjuntos que pueden presentarse dentro del sintagma verbal. Las funciones sintácticas que podemos encontrar en el sintagma verbal son esencialmente los complementos subcategorizados, los predicativos y los adjuntos. Los complementos subcategorizados son el resultado de la proyección sintáctica de los argumentos internos que selecciona un verbo. Según la propuesta que hacen Hernans y Brocard en la sintaxis de 1987, pueden ser de tres tipos según sus características sintácticas: el objeto directo, el objeto indirecto y el complemento preposicional. Cada uno de ellos se vincularía con una forma diferente de transitividad verbal. En el caso del objeto directo sería la transitividad directa. En el caso del objeto indirecto, la doble transitividad, es decir, verbos que seleccionan tres argumentos, dos de los cuales son internos, y la transitividad de régimen preposicional. Vamos a ver cada uno de ellos. En la tradición gramatical, como suele ocurrir, la definición del objeto directo es fundamentalmente semántico-nocional. Por ejemplo, en el esbozo de la Real Academia Española, se dice que el objeto directo denota el objeto, persona, animal o cosa, en que recae directamente la acción del verbo, y que se llama directo porque en él se cumple y termina la acción del verbo, y ambos forman una unidad sintáctica, verbo más objeto directo. Si observamos los ejemplos que tenemos acá, podemos ver que solo el caso de uno respondería a esta caracterización y que los otros tres tienen verbos transitivos que no denotan acción, sino que expresan estados o procesos cognitivos. Por ejemplo, Juan tiene la plata, Alicia sintió un dolor extraño o creo que no sabía nada. Creo que olvidé mi sombra en un subterráneo, dice Charlie, ¿no? Sin embargo, cualquiera de ellos son objetos directos bien típicos. Dado que los criterios nocionales no son muy explicativos, además están llenos de excepciones, vamos a caracterizar la función objeto directo apelando a criterios formales. En principio, el objeto directo es categorialmente un sintagma determinante. A veces puede ser un sintagma nominal según la clase de verbo o una oración subordinada, ¿sí? Esto va a depender del tipo de verbo que rija al objeto directo. Y recibe caso acusativo de ese verbo que lo selecciona, por lo que la prueba formal más eficaz es la sustitución o duplicación por un pronombre clítico en acusativo, o sea, en español lo, los, la, las. Por ejemplo, si tomamos la oración demolieron el edificio de la esquina que teníamos en la diapositiva anterior, tomamos el sintagma determinante, el edificio de la esquina, y lo sustituimos por el clítico lo, que va a ocupar la posición preverbal, es decir, lo demolieron. O en la oración Juan tiene la plata, aplicando el mismo procedimiento, el resultado sería Juan la tiene, ¿sí? La presencia de este clítico, la gramaticalidad resultante, prueba que ese sintagma determinante sustituido es efectivamente un objeto directo. En ciertas condiciones, el sintagma determinante puede ir precedido por la preposición
semánticamente vacía la preposición a, ¿sí? Que funciona como una marca de función, de caso. Esta preposición aparece si el sintagma determinante designa a una persona o a una entidad personalizada, y además si todo el sintagma es específico, es decir, que designa a una entidad particular. Por ejemplo, María quiere a Pedro, María lo quiere, si aplicamos la prueba del clítico. Y ahí aparece la preposición porque Pedro es más humano y además más específico. Pero no María quiere a un libro, que no tiene el rasgo más humano. Por otra parte, si comparamos 3 y 4, María quiere un hombre que sea muy divertido. Observen que el sintagma determinante, un hombre que sea muy divertido, no es específico. Y la prueba es la presencia del subjuntivo sea, razón por la cual la preposición no aparece. Si la pusiéramos, el resultado sería agramatical, ¿no? María quiere a un hombre que sea muy divertido. Mientras que en 4, la presencia del verbo ser en indicativo, que es muy divertido, María quiere a un hombre que es muy divertido, marca el sintagma determinante como específico. Es decir, no es cualquier hombre, sino uno en particular. Como ya hemos visto, finalmente, en la tradición gramatical se toma como un requisito de la transitividad la posibilidad de transformación pasiva, en la que el objeto directo de la activa pasa a ser sujeto de la pasiva. Por ejemplo, en el caso que teníamos el edificio de la esquina, demolieron el edificio de la esquina, era la oración original, podemos transformarla y el resultado sería el edificio de la esquina fue demolido. Sin embargo, la prueba de la pasiva no es determinante, porque depende, por un lado, de la clase de verbo, que nuclea el sintagma verbal, y por otro lado, por factores como el tiempo y el aspecto en que está ese verbo. Por ejemplo, verbos como tener o necesitar, que son verbos de estado, no admiten la voz pasiva. ¿Sí? Si yo digo, la plata es tenida por Juan, es agramatical. Pensemos en ejemplos como, tengo un puestito a 5 lucas, como dice el cuelgue. Un puestito a 5 lucas es tenido. O la culpa la tuve yo, tomando ataque 77. La culpa es tenida por mí. Son todos resultados agramaticales. Otros verbos que denotan actividades, acontecimientos, como por ejemplo vemos acá necesitar o encontrar. Ana es necesitada por Luis. La plata es encontrada. No suelen admitir la pasiva en formas del presente o del imperfecto. Por lo que la prueba de voz pasiva no es relevante por no ser una prueba definitiva, concluyente. Vamos a ver ahora algunos casos especiales denominados objetos directos periféricos, que no responden a todas las características que consideramos recién. Un primer grupo es el de los verbos de medida, como pesar, durar, costar, valer, que seleccionan un argumento que expresa esa medida, argumento que se proyecta sintácticamente a la función de objeto directo. Por ejemplo, la bolsa pesa 2 kilogramos, en donde 2 kilogramos es el objeto directo, o la clase duró 4 horas, en donde 4 horas funciona como objeto directo. Este tipo periférico de objeto directo, en principio no admite la transformación pasiva, ¿no? 2 kilos es pesada la bolsa, horrible. La pronominalización por el clítico en acusativo se da solamente en condiciones restringidas, como pueden ser algunas respuestas en donde el clítico
es admitido porque da una marca de énfasis. Por ejemplo, la bolsa pesa 2 kilos, sí que los pesa, ¿sí? Pero sacando estas condiciones, en general no admiten la sustitución por el acusativo, por el pronombre acusativo. Pueden ser sustituidos por un adverbio. Por ejemplo, la clase duró muchísimo. O, como dice Charlie, si este dolor durará por siempre, ¿sí? Un sintagma preposicional que funciona con un sentido adverbial. Para formar interrogativas se usa también un adverbio y no el pronombre interrogativo típico de los objetos directos como es el que, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto duró la clase? Y no el correspondiente que duró la clase. Sumo dice, pero por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Sí, el verbo gastar también es un verbo de medida. Sin embargo, más allá de que no responden a las pruebas características, son complementos, son objetos directos, dado que resultan de la proyección sintáctica del argumento interno que el verbo selecciona. Por otro lado, existen también ciertas expresiones, frases hechas, como meter la pata, dar asco, dar un beso, darse una ducha, sacar fotos, prestar atención, entre muchas otras, que son equivalentes a verbos como equivocarse, asquear, besar, ducharse, fotografiar, atender, respectivamente, ¿no? En estos casos, toda la construcción funciona como una unidad compleja en la que hay un verbo soporte, un verbo denominado también liviano porque ha perdido gran parte de su contenido conceptual. Observen, por ejemplo, el caso de dar en cualquiera de las formas hechas anteriores, y que aportan la información gramatical, es decir, la información flexiva, mientras el sustantivo que lo acompaña, que constituye el objeto directo, aporta la información semántica. Pensemos en casos como por el asco que da tu sociedad, dice Sumo, ¿no? Equivalente a tu sociedad asquea. O en la canción de Sara Eve, a veces le da besos a Dios, es decir, a veces besa a Dios. Otra, del Cuelgue, terrible marginal, se saca fotos con los ratis, o sea, se fotografía. O en la canción de Charlie, no es culpa tuya si la nariz no hace juego con tu cara, es decir, no combina con tu cara. Finalmente, con el verbo hacer también es posible, ¿no? Y hagamos el amor en el balcón, dicen los Rodríguez. Y esta paráfrasis se las dejo a ustedes. El objeto indirecto es el complemento típico de los verbos ditransitivos, como prometer o entregar. Es la proyección sintáctica del argumento con el papel temático de destinatario o meta. Pero también es el complemento que suele aparecer en posición inicial de la oración cuando el núcleo es un verbo ergativo o un verbo psicológico, ¿sí? Como ocurre con convenir en el ejemplo 5. Tradicionalmente fue definido, por supuesto, desde el punto de vista semántico. Por ejemplo, Giligaya en el curso superior de sintaxis española dice que el objeto indirecto expresa la persona o cosa que recibe daño o provecho de la acción del verbo. Definición nocional que incluiría casos como los de 4, por ejemplo, ¿no? Le entregué los documentos para el escribano, que si comparamos con 3, le entregué los documentos al escribano, podremos ver que los constituyentes encorchetados, supuestos objetos indirectos los dos, no son equivalentes. Una caracterización
acabada, un poco más explicativa del objeto indirecto, requiere, por supuesto, tener en cuenta factores que son léxicos, en algunos aspectos a veces también semánticos, pero fundamentalmente formales. La prueba formal de mayor alcance para ver si el complemento se trata de un objeto indirecto es la sustitución o duplicación por un pronombre clítico en dativo, es decir, las formas de tercera persona le y les. Cuando el objeto directo también está pronominalizado, se va a presentar la variante alomórfica se para el objeto indirecto de la tercera persona, como el caso que teníamos de se lo prometió, ¿sí? El se es el objeto indirecto, el lo es el objeto directo. Van siempre encabezados por la preposición a, no por la preposición para. Como vamos a ver después, esta preposición para introduce en realidad otro tipo de dativo. Como se trata del complemento más externo de los verbos ditransitivos, el objeto indirecto supone la existencia de un objeto directo, ¿sí? Aparece con verbos que implican transferencia material, como dar, ofrecer, regalar, o de acción verbal, como decir, comunicar, prometer, y también algunos verbos de influencia, como ordenar, aconsejar, pedir. Recuerden que el dativo se materializa claramente en el clítico de tercera persona. En las otras personas, acusativo y dativo no presentan diferencias. Por ejemplo, y no me pidas que no venga a decirte, dice Woz, y no me pidas. O en la canción de Charlie, nos contaste un cuento sabiéndolo contar, en donde el me de no me pidas es un dativo, porque si lo pasamos a la tercera persona aparece el le, es decir, y no le pidas que no venga a decirte. El nos de nos contaste un cuento también es un dativo, y la prueba es pasarlo a la tercera. Les contaste un cuento. Generalmente reciben el papel temático de destinatario o meta, es decir, el argumento seleccionado por el verbo es el que recibe ese papel temático. Pero también puede ser el origen, en casos como le compré el libro a Pedro, ¿sí? Es el origen del que viene el libro. E incluso en los casos de las expresiones con verbos soportes, verbos livianos, es el paciente. Por ejemplo, en el tema de Sarajevo que vimos hoy, a veces le da besos a Dios, es el le, es el objeto indirecto. O, como vemos acá, en el témpano de Abonicio, me pegó un tiro con una palabra. Me, pásenlo a tercera, le pegó un tiro con una palabra, es el objeto indirecto. Vamos a ver ahora brevemente otros casos de dativos, casos especiales, conocidos como el dativo de interés. Caso 1, a los chicos les encanta la literatura de terror. El benefactivo, caso 2, compré flores para María, el dativo con para. El dativo posesivo, como en 3, me duele el estómago, le rompiste el libro. Y el dativo ético, como en 4, el menor no me come nada. El dativo de interés, comúnmente marcado por el rasgo más humano, aparece encabezando oraciones con verbos ergativos o con verbos psicológicos que suelen posponer el sujeto. Por ejemplo, convenir, corresponder, bastar, sobrar, faltar, alcanzar, gustar, importar, preocupar. Si algo de mí te había importado, dice la canción Luz de Ataque 77, te había importado. Ese te es el dativo de interés. Algo de mí sería el sujeto, que en este caso no aparece pospuesto, pero tomando ejemplos de virus, no me importa nada en cuestión de amor o no me preocupa parecer vulgar.
Ahí sí tenemos los sujetos pospuestos, no me importa nada es el sujeto, me es el dativo de interés, no me preocupa parecer vulgar, parecer vulgar es el sujeto y me es el dativo de interés. En los verbos ergativos, como ya vimos en la clase sobre verbos, el sujeto tiene características semejantes al objeto directo de los transitivos. Es una especie de objeto lógico profundo, ¿no? Y sintácticamente sujeto. Por eso comúnmente este dativo se lo considera un objeto indirecto. Tengan en cuenta que las denominaciones que vemos acá como dativo de interés o benefactivo, posesivo o ético no son en realidad estrictamente denominaciones de funciones sintácticas, por lo que es importante caracterizarlos como complementos o como adjuntos según el caso. El dativo de interés sería entonces un complemento objeto indirecto. El dativo benefactivo, como en el ejemplo compré flores para María, suele confundirse con el objeto indirecto. Incluso las gramáticas tradicionales indicaban que el objeto indirecto podía ir encabezado tanto por las preposiciones a o para. Sin embargo, como vemos en los ejemplos que tenemos acá, el crítico dativo puede coaparecer con sintagmas preposicionales encabezados por a, pero no compara. ¿Sí? En el ejemplo de le compré flores para mi mujer, en donde la i actúa como subíndice de los constituyentes, indicarían que son correferenciales, es decir, que ese le refiere a lo mismo que refiere mi mujer, ¿no? Entonces, le compré flores para mi mujer es agramatical, pero le compré flores a Julia para mi mujer es perfectamente gramatical. Y el hecho de que ambos puedan aparecer juntos, el objeto indirecto a Julia y el benefactivo para mi mujer, demuestra que se trata de funciones sintácticas distintas. Los objetos indirectos son complementos subcategorizados por algún verbo. En cambio, los benefactivos tienen mayor libertad de aparición, pueden aparecer con muchos verbos de acción. Por ejemplo, cociné esto para vos es un benefactivo, te cociné esto. O escribí un cuento para Julia, le escribí un cuento. Pueden omitirse, por lo que en realidad son adjuntos y no complementos. El dativo posesivo, como los casos de le duele el estómago, le rompiste el libro, refiere a una entidad, que puede ser una persona, un animal, un objeto, que es poseedora de una parte inalienable del cuerpo, en nuestro ejemplo el estómago, o de una propiedad alienable, es decir, ligada a lo personal, a lo estructural, pero que es separable, es independiente. En nuestro ejemplo, el libro. En algunos casos se caracterizan por admitir la paráfrasis con estructuras que contienen un posesivo. Por ejemplo, podríamos decir sobre la base de nuestro ejemplo, rompiste el libro de tu hermana o de quien sea. Ese sería un ejemplo de alienable, como también ocurre con la canción Mr. Jones de Charlie, que dice: y la sangre del tapizado me manchó, que podría ser parafraseable por: y la sangre manchó mi tapizado. Un ejemplo con propiedad inalienable, por ejemplo en una canción de Louta que dice: basuritas que me entraban en los ojos, me entraban en los ojos, que podemos parafrasear por: basuritas que entraban en mis ojos. Se trataría básicamente de un complemento, una función
que es requerida por la estructura, no exactamente por los verbos, sino por la estructura. Es un tema bastante complejo para la gramática, hay muchos estudios sobre el caso, no vamos a entrar en detalles. En principio, entonces, no es adjunto, es complemento, incluso muchos gramáticos lo consideran como una variante del objeto indirecto. Finalmente, el dativo ético, como el caso del menor no me come nada, refiere a la persona que de algún modo participa emocionalmente en el evento que expresa el verbo, por lo que tiene un valor marcado estilísticamente. Suele depender de variantes dialectales o de sociolectos. Es siempre omisible y está representado solamente por el clítico en dativo, no aparece nunca junto con un sintagma preposicional. Pensemos, por ejemplo, en el menor no me come nada a mí o no le come nada a Juan. Funcionalmente es un adjunto, no un complemento. Vamos a terminar con los complementos subcategorizados, analizando brevemente el complemento preposicional. Como podemos ver en los ejemplos que tenemos acá, pueden ser el único complemento subcategorizado, como los casos 1 y 2, accedió a su pedido o muchos manifestantes permanecieron en la plaza o frente a o cerca de la plaza. Pero también pueden coaparecer con un objeto directo en el caso de los verbos que lo proyectan. Por ejemplo, en 3 y 4 confundí a Pedro con Juan, lo confundí con Juan, o lo culpan de o por abstenerse. Esencialmente se caracterizan por ser complementos regidos por el verbo e introducidos por una preposición semánticamente vacía, es decir, que solo actúa como una marca de función gramatical, ¿no? Casos como acceder a, permanecer en, convertirse en, ir a, confiar en. ¿Sí? Nos convertimos en 2 palmeras, dice Louta, o debo confiar en mí, dice Charlie. Por esa razón, para algunos lingüistas, como es el caso de Hernández y Bruckart, estos complementos constituyen una forma de transitividad y podrían ser denominados objetos preposicionales. Recordemos que hay elementos que avalan esto, como por ejemplo toda una gran cantidad de verbos transitivos que alternan entre una realización con objeto directo y otra con complemento preposicional. En el caso de soñar algo o soñar con algo, olvidar algo o también olvidarse de algo, pensar algo o pensar en algo. ¿Sí? Voy a soñar con ese beso al regresar, dicen los Piojos. O me olvidé de cómo ser libre, en la canción de Woz. Yo no pienso en peligro, dice Charlie. Cano Aguilar, en su trabajo Los complementos de régimen verbal, que está en la gramática de Bosque y de Monte, propone clasificarlos en función de las preposiciones empleadas a partir de la exclusividad o no de esta preposición seleccionada. Por lo que habría complementos de preposición fija, como accederá, irá, convertirse en, y complementos de alternancia preposicional, por ejemplo, permanecer en, permanecer cerca de, permanecer frente a, permanecer junto a. Es decir, que habría una especie de preposición prototípica que puede alternar con otras de valor semejante, ya que lo que el verbo selecciona es un argumento interno al que le asigna el papel temático X, un papel temático determinado, por ejemplo, en el caso de permanecer, de locativo, pero no una forma específica del sintagma preposicional que se proyecta como complemento. Los predicativos son predicados primarios o secundarios dentro de la oración.
Prototípicamente se manifiestan en adjetivos, como los casos que vemos acá: sucia, tranquila, culpable, loco. Pero también, como ya hemos visto en otra clase, pueden ser sustantivos o cláusulas, inclusive oraciones subordinadas. Los casos más conocidos, por supuesto, son los de los predicados primarios, que se denominan así porque constituyen la verdadera predicación de la oración, ¿no? El caso de las oraciones que tienen un verbo copulativo o pseudocopulativo, que no tienen información conceptual, por lo que la predicación recae en el léxico nominal que actúa como predicado. El caso 4, se volvió loco o es loco, es un ejemplo característico de esto. Son elementos que tienen la particularidad de modificar simultáneamente al verbo y al sintagma determinante, que cumple la función de sujeto, en cuyo caso son predicativos subjetivos, o que cumplen la función de objeto directo, en cuyo caso son predicativos objetivos. Y se caracterizan porque concuerdan en género y en número con el sintagma determinante sobre el que predican. Por ejemplo, si yo digo María camina tranquila, si en vez de María tuviese Juan, sería Juan camina tranquilo, o los niños caminan tranquilos. Pueden ser no obligatorios, porque son secundarios, como los casos de 1 y de 2, María camina, listo, o guardó la camisa, también. O pueden ser obligatorios, porque son predicaciones primarias, como los casos de 3 y de 4. Fíjense que declaró al acusado es agramatical, lo mismo que se volvió, ¿sí? Sin el predicativo son estructuras agramaticales. Vamos a analizar sintéticamente las características de cada uno de ellos, de los no obligatorios y de los obligatorios. Empecemos con los no obligatorios, como guardó la camisa sucia. Observen que en esta oración, en realidad, hay dos interpretaciones posibles, es ambigua, ¿sí? En un caso, que es el que vamos a considerar acá, sucia es un predicativo objetivo, es decir, guardó la camisa estando sucia, frente al otro caso donde sucia puede funcionar como modificador de camisa, es decir, guardó la camisa sucia en vez de guardar la camisa limpia, ¿sí? Es una estructura ambigua. Si lo tomamos como un predicativo objetivo, podemos someterlo a determinadas pruebas que de Monte y Masulo establecen en un trabajo sobre la predicación que tienen en la gramática de Bosque y de Monte. Estas pruebas responden a las principales características de los predicativos objetivos no obligatorios. Por ejemplo, no son afectados por la pronominalización del sintagma determinante que cumple la función de objeto directo. Es decir, podemos decir, la guardó sucia. Admiten reanálisis, es decir, se pueden separar del sintagma determinante al que modifican, guardó sucia la camisa. Y es por eso que también pueden aparecer antepuestos a la oración, sucia guardó la camisa. Finalmente, en el caso de que sea posible la transformación pasiva, permanecen dentro del sintagma verbal. La camisa fue guardada sucia. Los predicativos obligatorios pueden ser, como ya dijimos, subjetivos, es decir, predican sobre el sujeto con el cual concuerdan, o pueden ser objetivos, predican sobre el objeto directo. En ese caso van a concordar, por supuesto, en número y en género con el objeto directo. ¿Sí? Se volvió loco o es loco, tenemos un predicativo subjetivo, y en declaró al acusado culpable, tenemos un predicativo objetivo. Por constituir predicaciones primarias,
los obligatorios determinan el papel temático de los argumentos nominales sobre los que realizan la predicación. Por ejemplo, en se volvió loco o en es loco hay un pro de tercera persona que recibe el papel temático de experimentante. Lo mismo en el objetivo, el acusado culpable, acusado recibe el papel temático de experimentante, del adjetivo culpable. Si tuviéramos en el caso del subjetivo se volvió estafador o es estafador, ese pro recibe en cambio el papel temático de agente. Los predicativos objetivos admiten dos formas de análisis. O bien se considera que el verbo selecciona un objeto directo sobre el cual actúa un predicativo objetivo, es decir, declaró al acusado culpable, lo podemos analizar como que al acusado es objeto directo, lo declaró, y que culpable es el predicativo objetivo, lo declaró culpable. Pero también se puede considerar que se trata de una cláusula reducida, es decir, declaró al acusado culpable sería toda la cláusula, toda la proposición, que es parafraseable por declaró que el acusado es culpable. Cualquiera de las dos opciones de análisis es viable. Los verbos epistémicos como declarar, juzgar, considerar son característicos de este tipo de realización sintáctica, pero también puede darse con verbos de percepción como encontrar, ver, oír, casos como por ejemplo encontré a María muy contenta o vi a María muy contenta. También tenemos un objeto directo y un predicativo objetivo o una cláusula reducida. Los adjuntos son elementos que no están sintácticamente seleccionados por algún núcleo, es decir, son no argumentales y por lo tanto pueden estar o no y no hacen a la gramaticalidad de la oración en términos generales. No son todos iguales, vemos acá en estos ejemplos tan sencillos que hay diferencias entre el recital terminó lamentablemente o el recital terminó lamentablemente y el recital terminó hace 2 horas. En la tradición gramatical se hablaba de circunstanciales, una designación bastante imprecisa que incluía elementos muy heterogéneos. En principio, por ejemplo, no se diferenciaban en muchos casos de los complementos subcategorizados, ya que se los consideraba desde un punto de vista semántico. Por ejemplo, en verbos como ir, que selecciona un complemento preposicional, irá, se hablaba de un circunstancial de dirección en vez de un complemento. O un circunstancial de lugar con algunos verbos como esconder, que seleccionan 2 argumentos internos, esconder algo en algún lugar donde uno es locativo, o guardar, guardó a su madre en el ropero, dice Charlie. Los verdaderos adjuntos son elementos más o menos periféricos, opcionales y con mayor posibilidad de movilidad dentro de la oración que las que tienen los complementos. Además, por no estar seleccionados, admiten diferentes realizaciones categoriales. Pueden ser un sintagma preposicional, como vemos en 1, para agilizar el trabajo. Pueden ser un sintagma determinante, como en 3, la semana próxima. Un sintagma adverbial, como en 2, corrió rápidamente. O una cláusula, una oración subordinada, también en 2, cuando vio el tren. Incluso también podemos encontrar formas pronominales y adverbios pronominales como acá o ahí, ahora. Juan Pedro Fasola, nuestro gran amigo, qué ganas de verte tenemos todos acá, dice la canción de Los Piojos.
Según el nivel sintáctico en el que se inserten, los adjuntos pueden clasificarse en internos o externos respecto de la oración. Se diferencian los internos de los externos desde el punto de vista semántico, el fonológico y el sintáctico. Semánticamente, los externos no tienen las mismas restricciones que algunos internos, como ocurre, por ejemplo, con los modales, que están condicionados semánticamente. Por ejemplo, si yo digo el recital terminó verdaderamente como un modal, obviamente la oración es agramatical. Hay una restricción semántica para que aparezca el adverbio verdaderamente, pero si fuera un externo, el recital terminó verdaderamente, no hay ningún problema. Desde el punto de vista fonológico, los externos son unidades independientes, en general separados por una pausa en la oralidad o una coma en la escritura. En los casos en que se presenta ambigüedad es precisamente esta independencia fonológica la que permite distinguirlos, ¿sí? Si decimos el recital terminó verdaderamente, ¿sí? Esa pausa marca la clase de adjunto externo. Desde el punto de vista sintáctico, los externos quedan fuera del alcance de la negación. Por ejemplo, el recital no terminó lamentablemente. ¿Sí? Lamentablemente sigue teniendo el mismo valor. Pero si yo digo el recital no terminó lamentablemente, un interno modal, estoy afirmando exactamente lo contrario a lo expresado por el adverbio, es decir, sería equivalente a decir terminó fantásticamente, por ejemplo. Además, se pueden anteponer a la oración lamentablemente, el recital no terminó, y no son respuestas a preguntas encabezadas con el interrogativo ¿cómo?, cosa que sí es posible si se trata de un interno. ¿Cómo terminó el recital? Terminó lamentablemente. Los adjuntos externos, entonces, como dijimos, son extraclausulares, quedan fuera de la oración. Por eso también reciben la denominación de modificadores oracionales, porque tienen alcance sobre toda la oración y no sobre una parte de ella, o disyuntos. En realidad, lo que hacen es manifestar la actitud que el hablante tiene frente a aquello que enuncia. Es decir, que son modificadores del dicto, del acto mismo de enunciación, y no del dictum, del enunciado. Por eso es que son parafraseables por estructuras como digo que es lamentable que el recital haya terminado, independientemente de que haya terminado fantástica o desastrosamente. Los adjuntos internos no son homogéneos. En términos muy generales, muy brevemente, vamos a ver acá que los de modo o manera, por ejemplo, suelen tener una cohesión sintáctica mayor con el verbo que los adjuntos locativos o temporales. De hecho, hay casos con ciertos verbos en que los de modo funcionan como complementos. Por ejemplo, sentirse bien, alguien se siente de alguna manera, o portarse horriblemente, ¿no? Portarse de algún modo determinado. Esta relación sintáctica más estrecha se pone de manifiesto, por un lado, como ya vimos, en las restricciones semánticas, y también en la movilidad del adjunto dentro de la oración. Los locativos y los temporales, por ejemplo, admiten sin inconveniente la tematización. Comparemos los ejemplos que tenemos acá. La tematización de lamentablemente sería agramatical. En lamentablemente terminó el recital si lo quiero interpretar o producir como un adverbio de modo, como un interno. Solamente es aceptable como un externo. Pero con los temporales, como hace 2 horas, o locativos, como en la calle, la posición temática inicial resulta gramatical. Hace 2 horas terminó el recital, en la calle terminó el recital. Si bien
En este último caso, la tematización del locativo produce una dislocación sintáctica. Para terminar, veamos una síntesis comparativa entre estas dos grandes funciones sintácticas de complementos y adjuntos, ¿no? Mientras los complementos están seleccionados por un núcleo, es decir, son argumentos, los adjuntos no lo son, no están seleccionados y por lo tanto ocupan posiciones no argumentales. Los complementos están regidos por un núcleo que le impone rasgos categoriales, es decir, no cualquier realización categorial es posible, depende del núcleo de que se trate, si el complemento es un sintagma preposicional o es un sintagma determinante, por ejemplo. En cambio, los adjuntos, al no estar regidos, como vimos, tienen una variedad categorial bastante amplia. Pueden ser sintagmas determinantes, sintagmas preposicionales, sintagmas adverbiales, oraciones subordinadas. Por estas mismas características que vimos, los complementos son obligatorios, ¿sí? Están seleccionados, están regidos sintácticamente, son obligatorios para que la oración quede saturada, sea gramatical, mientras que los adjuntos son opcionales, ¿sí? No son obligatorios para la gramaticalidad de la oración. Respecto de los complementos, su número está limitado por el núcleo que los selecciona. Hay verbos que seleccionan 2 argumentos internos, otros que seleccionan 1 y no pueden aparecer más que estos que están seleccionados, mientras que con los adjuntos el número es bastante ilimitado. Puedo a una oración ponerle adjuntos de lugar, de tiempo, de modo, sin inconvenientes. Por ejemplo, podemos decir, por suerte el año pasado, después de mucho esfuerzo, construí esta casa en el mismo terreno que era de mis padres. Y ahí tenemos adjuntos internos y externos, locativos, temporales, y podríamos seguir agregando causales, finales, etc. El orden de los complementos es más restringido, ¿sí? No tienen tanta movilidad como los adjuntos, que si vimos, algunos de ellos, no todos, tienen un orden más libre. Finalmente, el complejo verbo más complemento suele ser sustituible por la proforma hacerlo. Por ejemplo, en el caso de construir esta casa, lo hice. Mientras que la sustitución por hacerlo no incluye a los adjuntos. ¿Sí? Si yo digo, construí esta casa el año pasado, lo hice el año pasado.